Hola, ¿qué tal? Buenos días, gente linda de literatura latinoamericana. La idea de hoy era que empezáramos a trabajar con uno de los apartados, como les comenté la clase, continuáramos trabajando con uno de los apartados que decíamos la clase pasada, es distintivo de la materia, o por lo menos yo quise que así lo fuera, que es el que tiene que ver con las escrituras de no ficción. La clase pasada hablamos un poco sobre las características del género documental o testimonial, cuál había sido el derrotero del género acá en América Latina. Hoy vamos a trabajar con un género que tiene muchísima trayectoria, mucho más que el documental, que es la crónica, ¿sí? Ya vamos a hacer las salvedades de rigor. Antes, como siempre hago, paso mis parroquiales. Los parroquiales del día tienen que ver con, bueno, agradecerles las consignas que me estuvieron mandando sobre el tema de las muñecas. Tenía mucha expectativa, les voy a decir la verdad, tenía mucha expectativa puesta en esta consigna porque creo que habíamos trabajado un montón en relación al tópico y, y que estábamos en condiciones de dar algo interesante. O sea, eso por un lado, ¿no? Por un lado tenía mucha expectativa. Por otro lado también tenía mucho temor, porque en líneas generales ustedes saben que, por lo menos voy a hablar de mi caso docente en particular, quizás no todos los casos sean los mismos, pero a veces tengo un poco de miedo de dar consignas con tanto trampolín, ¿no? Con tanto que ustedes elaboren y tan poca valla. Lo cual las pruebas me han demostrado que es una boludez. En general las consignas con mucho trampolín a muchos de ustedes les funcionan muy bien. Así que, y una de las pruebas que me da fue esta producción. Igual insisto, creo que habíamos trabajado un montón sobre el tópico, habíamos hablado bastante sobre la caracterización y habíamos visto varios ejemplos muy, me parece a mí, interesantes sobre cómo funcionaba y las distintas aristas que podía tener esto de la idea de la muñeca, entendida como en términos muy generales, ¿no? Como la estuvimos viendo nosotros. Así que estoy muy contenta, les quería agradecer por este medio, a los que me mandaron, se los puse, pero quería agradecerles por este medio en términos generales a todo el curso por el buen desempeño y además por haberle puesto tanta onda, ¿no? Que me parece a mí en estos días lo más premiable. Es cuando uno ve que en este contexto y todo la gente le sigue poniendo onda a crear literatura. A mí me parece formidable, ¿no? Me parece una prueba más como de la libertad del sujeto, de la libertad entendida como en términos más abstractos. Bueno, eso sobre la consigna de las muñecas. Cuando terminemos esta, que es como una especie de, no es una unidad, es como una especie de mini parte, que va a ser después de terminar de ver a Pedro Lemebel, les voy a pedir que escriban, les adelanto ya, les voy a pedir que escriban una crónica. Todavía no sé qué tipo de valla le voy a poner a esa consigna, pero como digo, para que vayan pensando, ¿sí? Sobre todo porque es una consigna que requiere otra forma de preparación, no es bueno, me siento y veo a ver qué pasa, porque bueno, requiere de una meditación, una elaboración de un documento, como veíamos en el caso de Ana María Mar Sánchez, que no tiene por qué ser concreto, ¿no? Un documento puede ser el relato de una experiencia, pero esa experiencia también va a ser trabajada en tanto documento, en tanto pertenece al mundo de lo real, diría Amar Sánchez. Así que por eso se los quería ir adelantando. No está lejos, por otra parte, supongo que ya va a ser la semana que viene. Así que como para que lo tengan eso en cuenta. Creo que voy a optar otra vez por hacer con más trampolín que valla, porque me doy cuenta que las que hice con mucha valla, con mucho límite, como consignas, no sé, la de Carpentier, por ejemplo, y demás, les compliqué más la vida que otra cosa. Así que a lo mejor dejo de lado mi ego, o sea, porque también es eso, me parece un poco de ego, ¿no? Docente, que es intervenir sobre las escrituras de los otros y dejo que produzcan un poco más libremente. Dicho esto, hoy nos vamos a adentrar sobre algunas interpretaciones teóricas sobre la crónica. Este género que decíamos tiene larga data en nuestra región y vamos después a leerlas aplicadas al texto que les di para que leyeran, que es Diario de una huelga de hambre, de este libro de Elena Poniatowska. El libro se los dejé todo, ¿vieron? El libro está todo buenísimo, bueno, ven que el mío está todo escrachado, lleno de papeles, cosas.
El libro está buenísimo, se los súper recomiendo. Si quieren leer alguna otra crónica, hay algunas que son muy buenas, les digo como para que puedan continuar. Hay algunas que son para mí muy buenas, como por ejemplo El Ángel de la Ciudad, que es el primero. Y a mí me encanta el último, que tiene mucho grado de ficcionalización, que es La Colonia de Rubén Jaramillo, ¿no? Que habla sobre una toma de tierras y demás. Así que si les interesa el tema, lo tienen ahí el libro entero como para pensar en función de eso. Saben que ese libro además es un libro importante dentro de la producción de Poniatowska, probablemente uno de los libros más importantes de la década del 70 de ella, por supuesto después de Tlatelolco. Y creo también que es como uno de los más consistentes en términos, algunas cuestiones como del tratamiento de la teoría que aparecen, me parecen más regulares, ¿no? Es mi percepción por lo menos de su obra, así que los que tengan ganas, adéntrense, que les va a interesar. Bueno, vamos a hablar primero de algunas generalidades sobre la crónica y después voy a tomar algunos textos específicos. Hoy nuestro corpus va a ser el texto de Salazar Escalante, que para mí es como un texto insoslayable. Y esto señalo el para mí, porque no es que sea un texto ni muy famoso, ni muy recorrido cuando se habla de crónica, pero a mí me parece muy interesante. Salazar Escalante, de paso les cuento, se llama Jezreel de nombre, un nombre rarísimo, no sé ni bien cómo se pronuncia, es mexicano y se especializa en la obra de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis, un escritor íntimo amigo de Elena Poniatowska de toda la vida, hasta que falleció. Creo que falleció como en el 2015, una cosa así. Una obra cronística muy vasta, la de Monsiváis, que además incluye una serie de tomos en las que reúne crónicas de otros. Quiero decir, fue, además de él mismo un hacedor de crónicas y de teorías sobre la crónica, fue un gran antologador de la crónica latinoamericana, fue uno de los tipos que en definitiva puso en orden una tradición, ¿no? Y le dio como un sentido también teórico a una tradición. Las antologías que hizo van desde las crónicas de Indias en adelante, imagínense, ¿no? Lo vastas que son... y son además muy interesantes. Les digo por si les interesa también indagar. Mi rol también es abrirles la lectura, ¿no? Es como ir barajando, abrirles la lectura a otros autores y autoras que puedan ir apareciendo. Me parece que Monsiváis es un caso también interesante a analizar. En algún momento daba una crónica de él. Después, bueno, preferí dar más crónicas del Lemebel y tuve que ir recortando un poco el programa también. Porque vieron cómo es, el programa es como una especie de tiranía. Si fuera por mí, es evidente que, aparte vieron que yo no tengo mucha capacidad de síntesis, si fuera por mí claramente me detendría 1000 años en cada una de las unidades. Así que no, con los años he aprendido a concentrar más mi atención, a concentrar más mis capacidades y en eso estamos, ¿no? Le decía, ese va a ser nuestro texto central, el de Salazar Escalante, siempre pensando que este texto es un texto teórico, pero que está pensado en función de que a él le sirva como aparato teórico para analizar la obra de Monsiváis. También les dejé en el Classroom un texto de John Kraniauskas. También el texto de John Kraniauskas es sobre Monsiváis, fue el gran cronista del periodo. Y les dejo también, creo que ya lo subí, un texto de Juan Villoro. Ah, no lo subí ahora que lo pienso. No, porque es un texto que, bueno, después les cuento. Un texto de Juan Villoro. Hay uno que no lo encuentro dónde lo puse en mi computadora, lo tengo hace un montón y no me acuerdo dónde lo puse y no lo encuentro de vuelta en internet, que es uno de Edgardo Rodríguez Juliá, que también es muy bueno. Rodríguez Juliá también autor de Puerto Rico, si les interesa. Ahora le está editando la obra Corregidor. ¿Vieron la chica que vino a la clase que dio, a la reunión esa que armó Rodrigo? Bueno, esa gente es la que le está editando toda la obra a Rodríguez Juliá acá en Argentina. Bueno, me fui un poco por las ramas, ¿no? O sea, fueron un poco largos los parroquiales, quiero decir. Vamos a hablar entonces de algunas generalidades. La crónica desde siempre, estuvo presente desde siempre como forma de contar
hacia los otros y hacia sí mismo en América Latina. Por eso hacía mención a las crónicas de Indias, que nosotros no vemos porque el recorte del programa es claramente contemporáneo, pero que en muchas materias con esta misma denominación, literatura latinoamericana, empiezan por ahí. Las crónicas de Indias, que fueron la forma en la que es un artefacto extraño, ¿no? La crónica de Indias, porque es un artefacto de conocimiento que hace un extranjero para los extranjeros, ¿no? Entonces, ahí también cabe la pregunta, ¿son efectivamente textos latinoamericanos, ¿no? O sea, ¿es Fray Bartolomé de las Casas un escritor, por poner un ejemplo de las muchas crónicas que hay, un escritor latinoamericano? Bueno, ahí hay mucho que pensar, ¿no? O sea, si el objeto de estudio es Latinoamérica, si el contexto en que se produce es Latinoamérica, ¿eso lo vuelve al texto latinoamericano? Bueno, ahí hay algo que pensar. Desde siempre también tuvo un carácter la crónica un tanto, vamos a usar mucho este tipo de palabras, híbrido, ¿sí? Híbrido, anfibio. De hecho, vieron la revista, una de las revistas para mí más interesantes que se está produciendo en la actualidad sobre la crónica periodística, es la revista Anfibia, ¿no? Fíjense que en el nombre también eligieron usar esa denominación. Lo cierto es que decía, es una conjunción de géneros. Por un lado, la crónica periodística, por otro lado, el testimonio, por otro lado, las entrevistas, el ensayo, las memorias, los diarios de viajes, todo parece caer en esta especie de bolsa sin fin que es la crónica latinoamericana. Podríamos nosotros podríamos hablar, podríamos clasificar esas crónicas y demás. No es la tarea que a mí más me resulta interesante. Sí me interesa que el recorte que ustedes que perciban, que el recorte que hacemos en la materia de la crónica tiene que ver con una mirada literaria, ¿no? O sea, son crónicas del orden de lo literario. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué no son crónicas del orden de lo periodístico? Bueno, hay una buena pregunta para hacerse, a la que yo no voy a poder dar completa... no voy a poder completar del todo, ¿no es cierto? En primer lugar, son crónicas del orden de lo literario, porque así lo han decidido los autores que nosotros vamos a ver, ¿no? Tanto Lemebel como Poniatowska, como si llegamos a ver la obra de Carlos, ay, ¿cómo se llama? El cubano que está escribiendo ahora, tiene un libro de hace 2 años que es buenísimo, que se llama La Tribu. Bueno, también, ¿no? O sea, tienen una impronta literaria que está puesta por el mismo autor, y ustedes saben que yo en eso trato de ser bastante respetuosa, ¿no? Si para el autor es una crónica literaria y no periodística, y elige publicarla en un libro que le da un sentido literario al asunto, para mí así lo será. En cualquier caso, la crónica, vamos a ver que tenemos pocas como precisiones para definir, pero ciertamente siempre se trata de narrativas, y voy a hablar en plural, por esto que decía, ¿no? Por ser tan variopinto, tan difícil, tan anfibio, tan difícil de definir. Se trata siempre de narrativas que están, decimos, urgidas por lo real, ¿no? Por relatar y transferir a los otros algo de la experiencia de lo real. Si hay algo que caracteriza la crónica, siempre va a tener que ver con ese carácter de urgente, algo que debe ser dicho de manera, debe ser comunicado de manera rápida, porque el tiempo apremia, porque además, otra vez volvemos sobre lo mismo, pero la crónica tiene la voluntad de incidir sobre el mundo real, de transformar algo del mundo real, y esa es una característica que sí también va a acompañarla desde el origen, ¿no? También va a tener algunas otras características que lo van a ir separando como de los otros géneros, de forma, decíamos, ¿no? Difusa. Por un lado, la crónica se caracteriza por la impugnación, decimos, a las jerarquías literarias. Busca poner en jaque esas jerarquías literarias por las cuales la ficción es más importante que el periodismo, o por las cuales hay géneros como el realismo, que es más importante que otros, como la ciencia ficción. Lo que busca la crónica es poner en jaque ese sistema de valores que arma el canon de la literatura. Por otro lado, y vieron, esto también lo habíamos visto un poco en la clase pasada, ¿no? Eso en lo que respecta al corpus de la literatura, ¿no? Por un lado, va a poner en jaque ese sistema de valoraciones, insertándose a sí misma en él, ¿no?
Pero por otro lado también va a hacer una serie de impugnaciones que van a tener que ver con el mundo del periodismo. En particular, ¿qué es lo que va a impugnar? Esto ya lo vimos. Va a impugnar, antes que nada, el discurso de la objetividad. ¿Sí? Esto un poco lo trabajaba también Ana María Mar Sánchez. Esa pretensión de la objetividad del periodismo va a ser totalmente impugnada, va a decir esto es también una construcción de lo real, una construcción, como vimos antes, intencionada, y además asimismo se va a plantear, como siempre decimos, ¿no? Una versión de los hechos, ¿sí? Atravesada por completo por la subjetividad del narrador o la narradora. Nunca va a querer traspasar ese elemento de la... ese carácter de la subjetividad, ¿no? Al que hacíamos mención. Además de ser una versión subjetiva de lo real, también se va a plantear a sí mismo como una versión fragmentaria de lo real. No va a tratar de dar cuenta de todo el fenómeno, como ustedes pueden ver incluso en una crónica tan abarcativa como es Diario de una huelga de hambre, ¿no? Se va a plantear a sí misma como simplemente un fragmento de ese suceso. Fíjense que en el fondo lo que está, lo que impugna todo esto es la idea misma de la realidad, la ontología de lo real, ¿no? La idea de que hay algo que es real. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto lo hablamos un montón y los que hacen conmigo Argentina es un poco lo que hablamos también cuando, la clase pasada, cuando hablábamos de Cortázar, ¿no? Todo este momento, que es el momento en el que va a escribir Poniatowska, un momento como de resurgimiento de la crónica, como es este en el que estamos actualmente, que también es un momento de resurgimiento del género, son siempre momentos en los que la idea de lo real, de que haya una realidad externa al sujeto que sea objetivable y que sea por ende narrable, está puesta en jaque, ¿sí? Algunos dirían que eso es producto de la posmodernidad, la modernidad líquida, la modernidad tardía, como le quieran decir, a este momento en el que vivimos desde la década del 70 en adelante. Lo cierto es que a mí, digamos, no me interesa, porque no nos interesa a nosotros desde la literatura, pero sí me interesa esta idea de que hay como una especie de desconfianza sobre lo real, que en algunos casos, como en Cortázar o en los autores del boom, se traduce en revisitar géneros como el género fantástico o el realismo mágico en Márquez, y en otros casos, como en el caso de la gente que trabaja desde la realidad misma externa, se traduce en estas crónicas que se van a presentar a sí mismas con un grado alto de subjetividad y muy fragmentarias. Por otro lado, son siempre textos que van a estar concentrados en la idea de la mirada, ¿no? No la mirada en términos generales, sino la mirada como una especie de estrategia de aprehensión y de percepción del mundo. Eso lo van a ver, reténganlo mucho, lo van a ver en las crónicas de Pedro Lemebel, ¿no? Ahí van a decir, él mismo habla de sí mismo como el ojo deseante, ¿no? El ojo que traza en el texto y que lo que va es haciendo como una suerte de cartografía del deseo. Bien, eso entonces sobre algunas generalidades que vamos a explayarnos ahora un poquito más. Lo cierto es que también la crónica va a pensarse a sí misma como una suerte de ruptura de esa dicotomía entre el humor y la memoria, ¿no? Y esto acá toca un tema que es siempre muy, muy candente, muy sensible, que tiene que ver con en qué medida el humor puede ser una herramienta para comprender procesos complejos y muchas veces traumáticos, como pueden ser los golpes de Estado, el Holocausto mismo, ¿no? Pienso en la obra, en la película de Benigni, La vida es bella, que en su momento generó alguna clase de polémica. Bueno, pero un momento, ¿cómo nos estamos riendo de esto, no? ¿Cómo nos estamos riendo de este contexto? Aun cuando era también como una especie de antología de declaración de principios sobre el humor. No voy a adentrarme demasiado en esto, ¿no? Pero lo cierto es que la crónica se plantea a sí misma como una suerte de ruptura de esa dicotomía irreconciliable en muchos casos. Ustedes van a ver igual en el caso del Lemebel que va a haber cosas en las que no va a haber humor posible, ¿no?
Y ahí yo creo, esto ya lo habíamos hablado, que ahí hay ya mucho como de lo personal y de la subjetividad, ¿no? De conocerse a uno mismo. Eh, Conocer también cuáles son los límites del humor de cada uno de nosotros. Creo que se los contesto, pero yo tengo un amigo, por ejemplo, que es descendiente de, o sea, la familia, su familia del lado paterno, salvo su padre, todos murieron en Auschwitz. Y él siempre dice, bueno, yo tengo, él tiene, es verdad, tiene mucho sentido del humor, dice, pero con todo, pero no me hacen gracia los chistes sobre campos de concentración, no me hacen gracia los chistes sobre los judíos y los jabones, eso no me causa gracia, ¿no? Bueno, y él tiene muy claro cuál es su límite, ¿no? Un tipo que en general se ríe de todo, eso no le causa gracia. Bueno, yo creo que todos tenemos un límite, algunos lo conocemos y otros no tanto. Yo que por lo general tiendo a tener una mirada muy permisiva sobre el humor, pienso que uno se puede reír de todo, porque el amor también es el humor, perdón, y no es, la confusión no es gratuita, es también una forma de tramitar el trauma, ¿no? De en algún punto pegarle una vuelta. Como decía Woody Allen, la comedia es tragedia más tiempo. Bueno, hay que ver cuánto tiempo es para cada uno, ¿no? Aún así, igual yo decía, yo también tengo mis límites. Hay cosas de las que no me río, no me causan gracia y además me ofenden. Me ofenden, esa es la verdad. Que en general es lo que pasa muchas veces con el humor, cuando no encuentra un receptor adecuado, ¿no? Bueno, me fui un poco por las ramas. Eh, Bien, vamos entonces quería algo más, quería comentarles. No, les marco algunas de las cuestiones distintivas. Estoy haciendo como una especie de resumen general y después me voy a adentrar en algunas cuestiones de cada uno de los autores que elegimos en el corpus, ¿no? Lo distintivo entonces del género de la crónica va a tener que ver con que trabajan, digamos, esta idea me gusta, ¿no? Trabajan accionando, operando desde los retazos de lo real, ¿sí? Ya lo real entendimos que se ha fraccionado en este momento. Bueno, lo que va a hacer la crónica es recolectar esos pedazos, ¿no? Muchas veces concentrarse en uno solo y narrar a partir de ahí. Narrar a partir de muchas veces un dato aislado, o un relato aislado de algo que sucedió, ¿sí? Por otro lado, y esto también para distinguirlo de otros géneros adentro de lo literario, la crónica no va a tener una estructura conclusiva. Quiero decir, no va a ir hacia una conclusión como sí necesariamente debe haber en el cuento. Dije necesariamente debe haber en el cuento y pensé inmediatamente en la cantidad de cuentos que no lo tienen. Pero quiero decir, la estructura tradicional del cuento exige una forma de conclusión, de clausura, ¿no es cierto? De lo que se dice. Bueno, aun cuando eso sea un final abierto, es también una forma de clausura. Bueno, la crónica, lejos de requerir eso, va a privilegiar el carácter inconcluso, provisorio del relato que se construye, ¿sí? Cuando veamos Lemebel les voy a contar justamente una de las crónicas que les voy a dar para leer. Él la leyó acá. Es una crónica sobre una nena apropiada por la dictadura argentina. Y él la leyó acá la última vez que vino, antes de fallecer, y dijo que la quería leer porque finalmente la identidad de esa niña había sido recuperada, mucho después de que él escribiera el texto. Y eso dotaba el texto, era una experiencia completamente diferente de lectura a partir de eso, ¿no? Y eso me pareció interesante. Bueno, después se los cuento cuando veamos al Lemebel. Pero eso para que ustedes vean hasta qué punto, digamos, al trabajar de esta manera urgente sobre lo real, ¿no? Urgidos por el contexto, la crónica necesariamente tiene que prescindir de la idea de lo conclusivo. Estamos, les decía antes de empezar con Salazar, les quería cerrar con esta idea, ¿no? Estamos en un momento particularmente próspero de la crónica en América Latina. Yo creo que los últimos 10 años, por lo menos, han sido... Bueno, han aparecido textos como los de Pedro Lemebel, han aparecido... Carlos Álvarez, ahí está. Como los de Carlos Álvarez, ¿no? Desde Cuba, editado también por Seix Barral, o sea, con su entidad. Han aparecido textos de otros escritores.
de otras latitudes de América Latina, lo cual habla de un muy buen, de un momento de efervescencia del género. También por eso me interesaba incluirlo en el programa. Y yo creo que esa efervescencia está dada por esta cualidad, por un hecho, ¿no? Esta cualidad subjetiva y fragmentaria de la crónica, que se plantea a sí misma como una versión de los hechos, es también la, es también la forma por excelencia, o por lo menos una de las mejores formas, para pensar ese extraño constructo multiforme que es el de y fíjense que uso el plural, las identidades latinoamericanas, ¿sí? Sobre todo después de la década del 90, sirven para dar cuenta de esto tan variopinto que se ha dado en esta parte del continente. Por eso, eso me parece a mí que explica el auge, el momento de, de tanto desarrollo de la crónica latinoamericana. Dicho esto, vamos a trabajar con el texto de Salazar Escalante que les dejé la clase anterior. El texto empieza diciendo, voy a señalar un par de cosas, el texto para mí está todo buenísimo, léanlo por favor, por eso, a diferencia de los otros textos teóricos que se los mando como material accesorio, este se lo mandé como material de lectura obligatoria para hoy. Yo voy a hacer solamente un pantallazo, pero ustedes por favor deténganse mucho más. Lo que va a decir Salazar Escalante al comienzo es que él va a dar dos razones, va a decir, para la emergencia contemporánea actual de la crónica. Va a decir, por un lado, porque estamos en lo que él denomina la era del testigo, ¿no? El momento en el cual debemos recuperar los testimonios. Dice, la era del testigo no empezó solamente con la proliferación de medios técnicos para capturar los hechos, ¿no? Pienso ahora en lo que pasó en Estados Unidos con el hombre al que la policía asesinó asfixiándolo y la caja de resonancia que tuvo este hecho, que fue uno entre cientos que ocurren a la semana del mismo carácter en Estados Unidos, y que la caja de resonancia que tuvo porque fue capturado por alguien, ¿no es cierto? Alguien que lo capturó en video y que capturó el momento en el que la policía cometía esta acción. Él dice, en realidad la era del testigo empieza mucho antes, empieza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la necesidad de recuperar estas narrativas de las víctimas, ¿sí? La era del testigo se cimenta sobre la idea de que es necesario este relato, es necesario recuperar los relatos de las víctimas del Holocausto, por ejemplo, estoy hablando como de los inicios de esto, para que no se repitan, ¿sí? Como pienso, por ejemplo, no solo del Holocausto, ¿no? Pienso también en Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, me cuesta siempre decir el apellido. Miren que yo tengo fascinación con los rusos, pero Solzhenitsyn, bueno, que lo que da cuenta es como un libro formidable, gracias al que ganó el Nobel, que lo que da cuenta, ¿no?, es de la experiencia en los campos de concentración del estalinismo. Entonces, una de las dos razones que explica la emergencia de la crónica es este momento en el que vivimos, en el que todavía estamos atestiguando, que tiene que ver con la era del testigo, ¿sí? A mí me parece que eso, no sé ustedes, pero tengo la sensación de que desde que Salazar Escalante escribió esto hasta ahora no ha hecho más que multiplicarse por 1000. Ahora tenemos lo que invade es el testimonio, ¿no? El testimonio es lo que da. Les voy a contar capaz es un poco digresivo lo que voy a hacer, pero bueno, nada, como ustedes no están acá para quejarse, voy a hacer lo que se me cante. Siempre enseño. El primer año, cuando estamos viendo narrador, primer año de la escuela secundaria, ¿no? Cuando estamos viendo narrador, siempre una de las cosas que digo, porque es la que dice la teoría, no porque la inventé yo, ¿no?, es que el narrador de tercera persona, el narrador omnisciente, da una pretensión de objetividad mucho más grande que el narrador de primera, ¿no? El narrador de primera se plantea a sí mismo como una voz nada más, mucho más subjetiva, mucho más impugnable como testimonio, ¿no? También.
para nosotros, creo que ustedes van a coincidir conmigo, es medio inobjetable, ¿no es cierto? Si yo quiero darle carácter de algo indiscutible, uso la tercera, mientras que si quiero narrar un proceso desde adentro, a sabiendas de que quizás pueda ser impugnado, decir, bueno, pero esa es tu perspectiva de la perspectiva de los hechos de este sujeto, lo voy a narrar en primera. Bueno, en los últimos años es increíble cómo un montón de alumnos me impugnan esto. Y me dicen, palabras más, palabras menos, esto. ¿Yo cómo le voy a creer a alguien que no está contando lo que le pasó? Yo, si voy a leer algo sobre un evento, prefiero que me lo cuente alguien que estuvo ahí y no a alguien que lo cuenta sin haber vivido esos hechos. En algún momento, o sea, por mi obligación docente debo discutir esta idea, pero en el fondo me resulta interesante que a ellos les parezca esto. ¿Sí? Me resulta muy interesante y sintomático del tiempo que vivimos, que ellos consideren que es más empatizable la mirada narrada desde... es más importante la empatía que pueda generarme el narrador de primera persona que la pretensión de objetividad que pueda darme un narrador de tercera. ¿Sí? ¿Saben por qué me parece? Porque cada vez nos alejamos más, es evidente, de la idea de la objetividad, la idea de que hay algo que es real y que es cognoscible. Hay algo que es real, que es ajeno a los sujetos, que está ahí y que es cognoscible desde algún punto de vista, ¿no? Eso me parece increíble. Yo, evidentemente, hay unos resabios en mí, un poco decimonónicos, que me invitan a pensar que hay algo que es cognoscible. Y quizás a ellos ya no. Lo único que hay es esto, unos fragmentos narrando una serie de hechos desde una perspectiva singular y subjetiva. Bueno, nada, les compartía esto porque me parece que viene a cuento sobre la idea de lo importante de la era del testigo, ¿no? También porque lo pienso al revés. Pienso qué pasaría con un lector del siglo XIX que va a buscar una crónica, cómo fueron los hechos. Un lector del siglo XIX buscaría eso, y lo poco que le importaría la versión narrada en primera persona de esos mismos hechos, ¿no es cierto? Diría, bueno, pero eso es lo que a él le pasó. A mí lo que me importa es saber qué pasó efectivamente en esa circunstancia. ¿Qué pasó en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, ¿no? Bueno, digresiones. Ese es uno de las razones que justifican la emergencia de la crónica. La otra, va a decir Salazar Escalante, tiene que ver con la crisis, lo que él denomina la crisis en las formas tradicionales de representación. Las crisis, en definitiva, en las formas de narrar. Mucho se ha dicho sobre esto, mucho se ha especulado sobre que la narrativa en sí entra en crisis en algún momento temprano del siglo XX. Creo que era Benjamin, ¿no? O Bakhtin, que decía que, Bakhtin creo que era, que por eso se había concentrado tanto todo en la figura, por eso se había explorado tanto la figura del narrador, porque bueno, había llegado como una especie de límite en el qué contar y entonces había que explorar ahora en el cómo contar. Bueno, después de eso, parece que, según Salazar Escalante, habríamos llegado a un momento en el que hay una crisis general en las formas de representación, en las formas de narrar, en definitiva, y esa crisis podría en algún punto haber encontrado un vericueto, una forma de escape hacia el costado que tuviese que ver con la crónica, ¿no? Que le hubiese dado un lugar. Lo cierto es que la crónica para Salazar Escalante es siempre un relato no totalizador, otra vez, un relato de un fragmento de los hechos, desde una subjetividad de los hechos, es no totalizador, no solo es no total, sino que busca la no totalización del hecho, ¿no? Y que siempre está, bueno, para Salazar Escalante por lo menos, siempre aparece desde lo que él denomina los lugares marginales de la enunciación, ¿no es cierto? Lugares que tienen que ver con lo postergado por la sociedad. Nosotros, por ejemplo, hoy vamos a ver la narración de Diario de una huelga de hambre que, digamos, pone en el tapete, digamos, lo que busca es darles voz a esas mujeres que han sido privadas, ¿no?
además de sus derechos políticos y jurídicos, ¿no? Saber dónde están sus hijos, también han sido privadas de tener una voz en la sociedad, ¿no? Por también la organización de la sociedad patriarcal en general y muy específicamente la mexicana, ¿no? Y además el hecho de que son pobres. Eso un poco lo hablábamos la clase pasada cuando hablamos sobre la subjetivización en Elena Poniatowska. Bueno, le interesa a la mujer pobre porque piensa que es doblemente silenciada, ¿no? Por su condición de mujer y por su condición socioeconómica. La crónica, para Salazar Escalante, tiene que ver también con un intento, el único género que logra el intento, fíjense que hablo de intento, de capturar eso que es fugaz por definición, que es como la narrativa del cambio tecnológico, ¿no? El cambio tecnológico impone una fugacidad que parece que solo se aviene con la transitoriedad con la que se plantea a sí misma la crónica, ¿no? Esto que decíamos que es siempre un relato necesariamente como inconcluso, perfectible. La crónica va a decir, fíjense qué lindo esta idea que toma Salazar Escalante, dice de Baudelaire. Lo que hace la crónica es traer un poco este precepto de Baudelaire, instalar lo fugaz en la eternidad. Lo fugaz del hecho concreto en sí y del hecho concreto propuesto por el cambio tecnológico y la sobrecarga de información en la eternidad. La eternidad sería el continuo de la literatura, ¿no? En esta especie como de eterno presente al que alude Baudelaire. El apego de la crónica por la realidad circundante, dice Salazar Escalante, siempre va a tener dos rasgos distintivos. Por un lado, esto que vimos ya con bastante detalle, por un lado va a ser siempre provisional. El primer rasgo es la provisionalidad del discurso, la incompletud, ¿sí?, del discurso. Este carácter de discurso provisional opone a la crónica a una de las características esenciales del arte, que es su pretensión de eternidad, ¿sí? La idea esta de que el arte que uno hace, bueno, la idea es que trascienda los tiempos. Bueno, la crónica caduca, como la crónica de Lemebel sobre la niña apropiada, desaparecida en realidad, caduca cuando la niña aparece, ¿se entiende? ¿No es cierto? Hay algo de la imposición de la verdad que pareciera suprimir la versión contada de la crónica. Bueno, ese es el primer rasgo, es provisional. Por lo tanto, digamos, se opone a una tradición literaria que escribe para la eternidad, escribe para el eterno presente de Baudelaire. Pero por otro lado, es también, el otro rasgo fundamental es que usa siempre también un tono que es subjetivo y es parcial, como veíamos antes. Y se anuncia a sí mismo, ahí está la diferencia, se anuncia a sí mismo como subjetivo y parcial. Y este anunciarse a sí mismo como subjetivo y parcial distingue la crónica del periodismo, ¿sí? A la crónica que nosotros estamos trabajando, la crónica literaria, lo opone como género al periodismo. Lo opone también porque se propone a sí mismo como una especie de panóptico, ¿no? El hecho solo puede ser narrado a partir de una serie de múltiples versiones del mismo, ¿sí? Esos dos rasgos, la provisionalidad y el tono subjetivo y parcial, van a ser los rasgos que va a denominar Salazar Escalante como rasgos transgresores de la crónica. Y lo que va a decir Salazar Escalante es que toda crónica es necesariamente transgresora por estos rasgos, que la inscriben como en esa tradición. Por otro lado, esto lo dejamos ahí, con un papel, con dos chinches, porque vamos a volver en breve sobre eso. Por otro lado, lo que le interesa a la crónica, también esto es un rasgo ligeramente transgresor, digamos, no es de los dos que detalla Salazar Escalante, pero me parece que ameritan la mención. El ámbito que le interesa a la crónica es el que ha sido desdeñado, por un lado por la literatura y por otro lado por el periodismo, ¿sí? Que es el ámbito cotidiano y anónimo. Ni el gran hecho, ni el gran protagonista, ni el héroe, ni el antihéroe, ¿no? Es
el ámbito de lo anónimo y el ámbito de lo cotidiano. Cuando lean las crónicas del MB van a ver la cantidad que no tienen ni siquiera nombres propios, porque no importan los nombres propios en este contexto, ¿sí? En el contexto de la crónica. Y fíjense cómo eso lo separa, ¿no? de la excepcionalidad que requiere la literatura y también la que requiere el periodismo. Va a decir Salazar Escalante que la crónica va a tener una serie de funciones esenciales. Yo no creo que esto aplique a todas las crónicas, pero sí a las que a él le interesan y a las que nosotros vamos a ver también, así que, pero hago esta salvedad porque me parece importante. La crónica debe, dice, crear un testimonio impugnador del testimonio, me gusta, fui como muy enfática, impugnador del relato oficial. Esto un poco como lo que hablábamos la clase pasada. Lo que busca, en definitiva, es desmontar la historia escrita, desmontar la historia oficial de los hechos oponiéndole un testigo. ¿Sí? La historia oficial, pétrea, hecha construida sobre algo, necesita solamente de un testigo que diga lo contrario para empezar a resquebrajarse. Bueno, esa es un poco la función de la crónica, que en definitiva lo que hace es este ejercicio que es como de... Iba a decir, ¿qué sería lo contrario de excentración? Incentración, debería ser. Que es agarrar lo marginal, lo periférico y ponerlo en el centro. ¿Sí? Ese es el gesto de la crónica por excelencia, por antonomasia. Poner lo marginal en el centro para discutirlo. Acá, y voy a cerrar con esto a Salazar Escalante, lo que menciona es algo interesante. Dice, hay que tener siempre mucho cuidado, porque la transgresión que requiere la crónica como género, dice, es siempre un fenómeno temporal que no se sostiene con el tiempo. No se puede ser transgresor durante mucho tiempo. Pregúntenle a los grandes transgresores de la década del 90 cuando yo era chica, tipo Mario Pergolini, no sé, el otro, ¿cómo se llama? Alfredo Casero. Han terminado todos vueltos a la derecha. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Salazar Escalante, no se puede ser transgresor. Entonces sostiene en el tiempo la transgresión, ¿sí? El riesgo, el gran riesgo que corre la crónica, y al que sucumbieron claramente Pergolini y la Nata, bueno, la Nata también, ¿por qué no? Es el de la cooptación, el de la cooptación del discurso, la cooptación de la oficialidad. Cuando eso que es, ese gesto que es transgresor pasa a ser parte de la oficialidad. ¿Se entiende? Nos podemos preguntar si ese es un riesgo al que ha sucumbido también Elena Poniatowska. ¿Por qué no? Yo como la voy a defender siempre porque me encanta ella como persona, además como personalidad, voy a decir que no. Pero lo cierto es que es discutible también. Digo, porque en el fondo apoyó al candidato presidencial que ganó las elecciones, ¿no? A López Obrador, no sé, habría que pensar. Se sostiene el gesto, se sostuvo el gesto transgresor de Elena Poniatowska en el tiempo. Yo creo que sí, porque es también bastante crítica de López Obrador y porque además las grandes causas de los derechos humanos latinoamericanas, mexicanas de los últimos tiempos, la han tenido también ahí como protagonista. Me acuerdo hace algunos años cuando fue lo de Ayotzinapa, ella fue a la plaza, tiene miles de años ya, habló, incluso se desmayó en el escenario, un poco por la conmoción que le causaban los hechos, ¿no? Porque decía, estoy viendo otra vez repetirse la misma historia una y otra vez. Así que elijo creer que Elena Poniatowska logra eludir bastante bien los riesgos de la cooptación, como no lo han sabido eludir otros. Pero es mi percepción, eso es sumamente discutible. Bien, les dejo también, al final no lo encontré el texto de Villoro. Bueno, el texto de Villoro igual decía un par de boludeces que nada, o sea, después de haber leído el de Salazar Escalante, nada que les aporte demasiado. Pero lo que proponía, que me gustaba, era la crónica entendida, como dice él, como el arte de cruzar fronteras. Un género fronterizo, y pienso también en eso que habíamos hablado sobre el microrrelato, ¿no? Un género que está ahí como cayéndose de lo literario y que como tal tiene sus límites por un lado, ¿no? Por lo extraliterario y por el otro lado sobre la literatura, ¿no? Acá se ve que a mí me gusta trabajar sobre los límites. Vieron, porque mi programa se centra en estos géneros que son periféricos. Bueno, yo también estoy
en esto de querer poner lo que es periférico, siempre lo marginal en el centro. Bueno, tiene unos límites, decíamos, los géneros con los que va a estar colindando algunos van a ser literarios, como el ensayo o la ficción, pero otros van a ser directamente periodísticos o de algún otro orden, como el testimonio o mismo la crítica, ¿no? Si lo encuentro, el texto que les decía, no lo encuentro desde hace un tiempo, se los subo. El que sí les subí es un texto de John Kraniauskas, que les decía antes, es sobre Carlos Monsiváis originalmente, pero me parece que es interesante la parte en la que habla sobre la crónica en general. Este Kraniauskas además es parte de una generación como de críticos literarios que trabajan sobre Latinoamérica, que vienen del marxismo inglés. Entonces es interesante ver cómo usa categorías que son las propias de la teoría social del marxismo, tipo acumulación originaria y demás, pero aplicadas en este caso, a la literatura latinoamericana. También por eso se los dejé, porque me pareció que era una rareza que estaba bueno que conocieran. Lo que dice Kraniauskas es que la crónica es un género ambiguo desde el punto de vista genérico, pero coherente desde el punto de vista político. Para él eso es una de las cosas que lo define, ¿no? Se puede ser muy ambiguo como género literario, pero siempre tiene una coherencia interna, una solidez ideológica muy fuerte. Y siempre busca, decíamos, intervenir sobre el mundo de lo real, ¿no? Por eso hablamos también de que se trata de un género esencialmente político. Dice, en diálogo y apertura a otras voces y otros centros narrativos, su escritura constituye un diálogo permanente con lo otro. Me encanta porque eso le pone como una cosa medio de género fantástico. Él dice también que se trata necesariamente de un género moralizante, no en el sentido quizás en el que estamos acostumbrados a usarlo, no sé, como los géneros didácticos, ¿no? Como la fábula y demás, pero sí un género que busca instalar una forma de la moralidad en la literatura, y que en ese sentido también viene como a romper, viene un poco como a contrapelo de lo que se produce en la literatura, ¿no? Viene como a oponerse a la literatura sobre todo a partir de la década del 70. Dice, la crónica es un discurso fragmentario o un ejercicio, miren qué lindo esto, de sutura o que ordena, o cierra lo que en la realidad, vuelvo sobre todo porque me hice lío ahí. La crónica, decíamos, como un discurso fragmentario o un ejercicio de sutura que ordena o cierra lo que en la realidad social se encuentra fragmentado o roto. Esta idea de la sutura y que viene como a cerrar lo que aparece lo que nos aparece como discurso social fragmentado y desordenado, me hace pensar mucho en La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, ¿sí? Casi podemos pensar que la noche de Tlatelolco, voy a usar una metáfora capaz medio remanida, pero que es como una especie como de tapiz, ¿no? O como una especie de gran patchwork, ¿no? ¿Vieron? Con la conjunción de retazos. Y que la tarea de Poniatowska, eso a lo que llamamos la clase pasada, el montaje, es una forma de suturar lo que en la realidad del discurso social aparece fragmentado. Es la unión, lo que une esos discursos sociales, lo que une y le da sentido, como en los tapices, ¿no? Lo que une y logra darle un sentido de totalidad. Bien, antes de terminar y de pasar directo a nuestra querida Poña, como le decimos acá en casa, le decimos la Poña, les dejo el texto lo tengo en el libro y debería escanearlo para subírselos, pero es el prólogo de María Sonia Christoph a uno de sus libros de crónicas. María Sonia Christoph es una escritora medio como de acá, no se lee demasiado, una escritora argentina, pero para mí es muy capa y sabe un montón como de las narrativas no ficcionales, o sea, la crónica, los diarios de viajes, sabe una bocha. Así que siempre está bueno leer lo que ella produce, sobre todo alrededor de esto. Capaz la novelística no es lo mejor que le sale, las novelas, pero sí los textos que trabajan sobre lo cronístico. Les dejo esto que con lo que ella cierra el prólogo a este libro. Dice, ensayando una definición sobre la crónica,
Diría que se trata de una forma literaria en la que confluyen elementos de autobiografía y un trabajo con los elementos que no excluye la imaginación, los documentos, perdón, que no excluye la imaginación y la traza de un narrador que es, ante todo, un lector. Esto me parece hermoso. Dice, confluyen elementos de autobiografía. Va a aparecer la subjetivización del narrador, ¿no? Se trabaja, fíjense que digo, pues estoy vinculando esta definición con la de Ana María Mar Sánchez que vimos la clase pasada. Un trabajo con los documentos, Ana María Mar Sánchez diría que eso es central, que no excluye la imaginación, ¿sí? No deja de lado la imaginación, no es riguroso el trabajo con el documento, y la traza de un narrador que es ante todo un lector. Esto me encanta por total y absolutamente. Bueno, quería con ustedes, por supuesto, yo esto pensé que me iba a durar media hora y ya voy 51 minutos, no hay vuelta, que soy lo menos del mundo para calcular tiempos. Quería leer con ustedes unos fragmentos, esto sí necesito hacerlo porque si no siento que no soy yo si no leo con ustedes, les digo la verdad. Quería que viéramos en Elena Poniatowska, digo, que combinemos las cosas que vimos de la clase pasada y las que vimos de esta clase, ¿no? Quiero que veamos los dos rasgos distintivos fundamentales del género documental o testimonial para Ana María Mar Sánchez. Lo que ella denomina, ¿se acuerdan? La interdependencia formal entre la obra de ficción y de no ficción de un mismo autor y los rasgos de subjetivización. Cuando hablamos de interdependencia formal y no formal de un mismo autor, yo les comenté que para Ana María Mar Sánchez, en Poniatowska, ese rasgo técnico que une a la obra de ficción y de no ficción es lo que ella denomina el código de la entrevista, ¿sí? El código de la entrevista que ustedes pueden ver en El Limbo, el cuento que tenían que leer la clase pasada, que es un cuento, ficción, donde también aparece mucho de la inequivalencia de información entre alguien que pregunta, que en este caso era la narradora, y otros que responden. Y lo vamos a ver también acá en la obra no ficcional. Voy a recortar un pedacito para que vean cómo funciona, cómo lo hace trabajar muy bien. Yo les dije que era muy experta haciendo entrevistas. Elena Poniatowska era su métier. No sé por qué hablé en pasado. Ay, por favor, no me mates a Elena. Por un lado eso sobre la interdependencia formal y por otro lado vamos a ver la subjetivización. Dice Ana María Mar Sánchez, la subjetivización de personas, de personajes y narradores, ¿no? Cómo la persona, lo decíamos la clase pasada, se convierte en un personaje para ingresar en la obra, en tanto tal, y cómo el autor se convierte en un narrador, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver dos ejemplos de subjetivización, uno para personaje y otro para narrador, ¿sí? Autor-narrador. Creo que tenemos la misma paginación, porque el de ustedes creo que estaba escaneado de mi misma edición. En la página 84, a partir de el apartado que se llama Y que nos digan locas. Regresa Rosario. Sé que es Rosario incluso antes de verla. Lo sé porque reconozco su taconeo sobre las baldosas. Voy hacia ella. ¿Rosario? ¿No se parece a esta huelga a la de las locas de la Plaza de Mayo? ¿Ustedes de negro y plantadas casi frente al Palacio de Gobierno? Sí. Pero esta no es una dictadura. Este gobierno no es el de Argentina, Rosario. Acá decía, viene el yeite Poniatowska por excelencia. Esto, a lo que yo denomino, porque no vi ninguna crítica que lo mencionara, lo que yo denomino la falsa ingenuidad. ¿Cómo utiliza ella el código de la entrevista para armar esto que decíamos, que es un discurso, que es una versión de los hechos sobre algo? Bueno, lo que hace, en definitiva, es plantearse a sí misma como si fuese el pensamiento del status quo de la sociedad. ¿Significa que Poniatowska no supiera la respuesta? No, claro que el gobierno de México era un gobierno democrático y sin embargo desapareció gente, ¿sí? Lo que hace es darle el pie a su entrevistada, en este caso a Rosario, para que Rosario le conteste, ¿sí? Pero ella se erige a sí misma como una especie de abogado del diablo, ¿no? Como una especie de portavoz sobre todo de esto, del pensamiento del status quo de la sociedad. Una vez leí una crítica de alguien que era un especialista en Poniatowska, pero que se ve que la odiaba. ¿Vieron que pasa mucho eso entre los especialistas? Que claro, después de tanto leerlo se ve que lo terminan odiando al objeto de estudio.
y que le criticaba esto, decía, pero todo el tiempo como boluda, ¿no es cierto? No le decía boluda, claramente, pero decía, este tipo de ejercicio como de la ingenuidad. Bueno, yo creo que es una falsa ingenuidad y que es un recurso que ella tiene para darle el pie al otro, al entrevistado en este caso, para que construya un discurso que es el discurso que quiere que se trasluzca en el texto, ¿no? Pero me parece siempre hay que usarlo, hay que saber usarlo esto, ¿no? A mí claramente no me saldría. Pero si no actuamos, le contesta a Rosario, pero si no actuamos puede llegar a hacerlo. Sacude la cabeza con vehemencia, como lo hace en cada ocasión en que digo algo que la desagrada. ¿Usted cree que es normal que en un país desaparezca la gente? Pero Rosario, todos los gobiernos del mundo persiguen a sus opositores, sobre todo si estos escogen las armas. Yo no sé de una sola guerrilla que ande suelta por allí con el beneplácito de las autoridades, otra vez, ¿no? Que se les juzgue, ahí está, se pone en portavoz, bueno, pero estos tipos tomaron las armas, que se jodan, ¿no? Dice el status quo. ¿Y qué es lo que le contesta Rosario? Que se les juzgue si han cometido algún delito, pero que se les pueda ver. ¿Usted cree justo que yo no vea a mi hijo desde 1975? A nosotras pueden llamarnos las locas de la catedral, las locas de la Plaza de la Constitución, las locas del 1 de septiembre. No me importa, no me importa. Hemos llegado al límite. Este es nuestro último recurso. No nos queda otra. Mire, al gobierno tal y como está hay que arrancarle las cosas. Pero Rosario, esta es una medida política. ¿Quiénes la aconsejan políticamente? Ahí está, otra vez se asume a sí misma. No, bueno, pero esto en realidad tiene un trasfondo político, ¿no? Dicen los... Fíjense que en el fondo son las mismas cosas que se dicen hoy en día todavía acá, ¿no? Estas están siendo manejadas, ¿no es cierto? Tienen otro tipo de intencionalidades, como si algo no fuese político, por otra parte, ¿no? Nadie. Fui a ver hasta su casa al ingeniero Eberto Castillo, me dijo que esperáramos el día del informe, a ver qué. Insistió en que esta huelga era un error político, en que íbamos a frenar la amnistía. Lo mismo advirtieron otras organizaciones y otros partidos, pero yo no podía detener ya a las demás mujeres. Las 83 que aquí nos encontramos y que hace mucho deseábamos, ¿verdad? Que queríamos entrar en huelga de hambre. Algo teníamos que hacer por nuestros muchachos, Elena. ¿Que no sabe usted que en Culiacán algunas madres de familia hacen una parada permanente frente al Palacio de Gobierno y no hay quien las mueva? El gobernador Alfonso Calderón Velarde les dijo, por mí se pueden quedar un año si quieren, aplástense ahí. ¿A mí qué? Yo no tengo a sus hijos. A ellas también podrían llamarlas, las locas de Culiacán. ¿Qué más da? ¿Usted cree que con llamarnos locas nos quitan algo? No, hombre, que nos digan como se les antoje. Las de Sinaloa tienen años preguntando por sus esposos, sus hermanos, sus hijos desaparecidos. Fueron a ver al comandante de la 9ª zona militar y nadie les dio una respuesta. En México, ni el jefe del Estado Mayor Presidencial, ni el procurador de la República, ni el presidente López Portillo les ha podido decir por ahí te pudres. Ya basta, ¿no? Ya es mucho peregrinar, mucho aguantar. ¿Que el gobierno no podría darnos a los familiares una lista de los muertos, una lista de los que podrían salir? Y si pueden, ¿cómo? ¿En qué condiciones? Y si desean que vayamos a encontrarlos a otro país, etcétera. Porque me da una lástima esto, porque pienso que como en lo ilusa, ¿no? De los que pueden salir, de los que están muertos, de los que pueden salir, de los que no, que a lo mejor están en otro lado. Bien. Eso entonces como para que vieran cómo funciona la estrategia, que no es que solamente, bueno, hay un intercambio de información, alguien que sabe más, alguien que sabe menos y que pregunta, que es siempre una estrategia que tiene una intencionalidad, es una estrategia intencionada. Eso para mí es también un rasgo muy distintivo de la forma en la que utiliza este rasgo interdependiente entre la ficción y la no ficción Poniatowska. Ahora les voy a leer la forma en la que aparece esto que decíamos, la subjetivización, ¿no? Cómo convierto a este sujeto, Rosario Ibarra de Piedra, o a este sujeto, autora del texto, en una narradora. ¿Cómo lo convierto en un personaje? ¿Sí? Vamos primero con la subjetivización de Elena Poniatowska, sobre todo porque es lo que está abajo en la página. Elegí el ejemplo que estaba a continuación. La voz de Rosario ha subido de tono, se ha hecho más rápida, demandante, y la esperanza que hay en ella me resulta intolerable. Fíjense, ¿no? O sea, ahí ya empieza la subjetividad de ella. Escuchar que tiene la esperanza de que el hijo esté vivo o lo que sea me resulta insoportable. Desvío la vista y tras de Rosario veo de pronto en la pared la estela plateada de un caracol que sube por el muro de Tezontle. ¿Qué diablos hace un caracol en pleno zócalo sobre un muro rojo de catedral? ¿Cómo llegó hasta ahí? Lo miro, me distraigo, descanso del dolor de Rosario. El caracol se desliza lentamente con su casa a cuestas. Puedo ver su cabeza, sus 4 cuernitos. Avanza con dificultad, hace su camino.
¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto? ¿Cómo pudo llegar? ¿Será porque es época de lluvias? Su huella húmeda brilla al sol. Es un cordón irisado. Va derramando su baba. Que no le pase nada. Recuerdo que un día saltó un chapulín junto al lavabo y cayó adentro. Lo saqué y lo puse en el suelo. Pensé, termino de lavarme los dientes y lo bajo al jardín. Pero entre tanto, de un brinco, fue a desnucarse contra el mosaico. Lo tomé entonces, pero ya era demasiado tarde y me reproché mi falta de oportunidad. Qué frágil es la vida de todo lo viviente. Todo se juega en un segundo. Y ahora, este caracol solitario que sube incauto, dirigiéndose quién sabe a dónde. Que no le pase nada, que no le pase nada a nadie. Que no todo sea una amenaza, que la vida no sea este dolor intenso, esta lucha babeante, esta mucosa que vamos dejando, huella y camino a la vez. Camino, ¿a dónde? Porque ya no sé si vale la pena morir por algo en este país, en este, mi país. Y sé que solo la muerte es real, solo la muerte es real, solo la muerte es real. Extraordinario, ¿no? Esa especie de insight en el que una entrevistadora pasa a convertirse en la narradora de un texto, ¿no? Ay, me resulta siempre tan hermoso y tan conmovedor eso, ¿no? Y no sé por qué me empatizo tanto con esa situación de golpe, ¿no? Bueno. Vamos al textito que quería leerles, que está más adelante, sobre cómo aparece la subjetividad, cómo convierto a ese sujeto político que está organizando una huelga de hambre, que es Rosario Ibarra de Piedra, en este personaje que necesito para construir una narración que es este anfibio entre literatura y periodismo, ¿no? ¿Cómo subjetivizo al personaje de Rosario? Voy al apartado que se llama Las lágrimas abren trincheras en la carne. En mi edición es la página 99. Allí estaba Rosario, consecuentándonos a todos, y yo ansiaba que se fuera, porque desde niña y como ilusa que soy, y yo ansiaba que no se fuera, perdón, porque desde niña y como ilusa que soy, siempre creo que las soluciones van a venir desde afuera. A lo largo de estos últimos 5 años he visto transformarse a Rosario, convertir sus departamentos del Paseo de Reforma y de Tlatelolco, floreados de carpetitas tejidas y mamparas de buró, en su nueva colonia, en su cueva, en la colonia Condesa. Todas las paredes tapizadas en los carteles de los hijos desaparecidos. Letreros de "se busca", de "libertad a los presos políticos". Fotografías ampliadas, periódicos murales, letreros en inglés, en francés, recortes de periódicos alemanes y suecos. Adiós, colchas de color papel, de pastel y figuritas de porcelana. En el cuchitril hay 2 cuartos, en total 4 camas, más el sofá de la sala, para que allí pernocten las compañeras, madres o esposas o hermanas de otros desaparecidos que vienen de Guerrero, de Sinaloa, de Monterrey. La cafetera casi siempre está prendida, las tazas en el pequeño fregadero muy a la mano para atenderlas a los que van entrando. Rosario ofrece, anima, cuenta, no desmaya nunca. Entran madres y padres de desaparecidos, estudiantes, simpatizantes, periodistas de México y del extranjero, militantes de los partidos políticos de izquierda, trabajadores del CENCOS, muchachos que de pronto aparecen, porque sí aparecen, muchachas que la policía suelta después de la tortura y que Rosario acompaña a levantar un acta. Rosario ya no viene a verme con regalos. Jamás pregunta por el marido, por los niños, y no es que no piense en ellos, es que esa etapa ya pasó. Primero en México inició su búsqueda llevando la misma vida burguesa que acostumbraba en Monterrey. Era indispensable que la aceptaran. Cuando iba a ver a los distintos funcionarios, lo hacía con el atuendo apropiado, bien peinada, la bolsa, el collarcito, los tacones, la organización externa que tranquiliza a los demás. Tomaba taxis, esperaba en las esquinas, esperaba en las antesalas, sonreía siempre. No levantaba la voz, formulaba bien sus pensamientos, repetía su historia sin exaltarse, para que los encumbrados la atendieran como a una señora decente. Pase usted, señora, entre usted a mi despacho. Enrebozada, trenzuda, nadie la hubiera atendido. He ahí uno de los frutos de nuestra benemérita revolución. Señora, por favor, entre usted. Muy pronto aprendí a no llorar ante ellos, Elena, casi desde la primera entrevista, para no darles ese gusto, para que no pudieran decir, esta pobre mujer no está en sus cabales. Desde nuestro primer encuentro pude percatarme de cuán herida estaba. A sus ojos afloraron las lágrimas, pero ella las retenía en un ejercicio de quién sabe cuántos días, cuántas noches. Cualquier mínima esperanza, por absurda que parezca, un muchacho que sale y cuenta que en el campo militar número 1 vio
supo de un Jesús con una cicatriz en la cara, es para ella la razón de un día más, la de no dejarse ir, de ejercer sobre sí ese trabajo continuo, diría yo, de encauzamiento del dolor, de entrega a la busca de ese hijo probablemente herido de por vida. No es que Rosario ahora ande vestida de mezclilla, no, su aspecto exterior es el mismo, quizás más estilizado. No es que no acuda a las oficinas de gobierno, es la manera como lo hace. Rosario nunca dice ya la palabra maricón, porque los homosexuales, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y el Grupo Lambda, muy concretamente, la han apoyado y se han unido a sus marchas. Ningún resabio pequeño burgués en sus diálogos con los demás, ningún afán de posesión, ningún deseo de sobresalir. Rosario está incendiada, arde. Toda la noche arde como lámpara votiva. Nunca he visto a un ser humano tan absolutamente trabajado por el sufrimiento como Rosario. Pero trabajado en el sentido de que la ha pulido, la ha adelgazado a ser casi puro espíritu, pura fuerza de voluntad vuelta hacia el Hijo. Probablemente siempre ha llevado en sí todo lo que ella es ahora. No obstante, es en estos últimos años que Rosario, deshijada, deshojada de Jesús, se ha hecho a sí misma con la dura materia del ausente. La soledad, la desesperación, el amanecer sin nadie, las antesalas que terminan a las 12 de la noche, cuando ya el señor secretario bajó por su elevador privado, los camiones, y el ahora cómo me voy, en qué, el pretender abordar hasta el presidente de la República entre guaruras, y guaruras son los patobicas, y walkie-talkies, pisotones y el empujón definitivo. Hágase un lado, señora, muévase. En fin, todo el aplastante costal de angustias que carga una madre de hijo desaparecido, el fardo común a todas, a Vicky, a Concha, a Celia, a Eva, a Delia, a Elena, a Margarita, a María Eugenia, a Carmen, a Marta, a Teresa, tal y como lo confirma el joven actor del Sindicato de Actores Independientes Fernando Graciola. Después empieza el testimonio. ¿No es buenísimo la forma en la que logra capturar en ese tránsito del personaje, en esa evolución del personaje, logra convertirlo en eso, en un personaje literario, ¿no? Un personaje literario que entra en el texto en tanto y en cuanto es una persona que interviene en los hechos reales, diría Amar Sánchez, ¿sí? Pero lo cierto es que lo convierte en un personaje literario, ¿sí? En un personaje literario que tiene un derrotero, tiene sufre una transformación de sí, lo cual es lo más que le podemos pedir a un personaje de la literatura, ¿sí? Me parece genial. Les quería leer también, pero ya voy 1 hora 10, es mucho, una parte para que vieran también cómo una característica de la crónica de Poniatowska es cómo logra como una especie de ejercicio de compensación entre este tipo de subjetivizaciones muy extremas, ¿no? de los narradores y de los personajes, muy atravesadas por recursos que son propios de la literatura, muy ficcionalizadas. Inmediatamente después a eso le sigue en general dato duro, ¿no? Documento, sin el cual no existiría el género documental o testimonial, ¿no? Lo que hace, lo que caracteriza, una de las cosas que siempre marca a Poniatowska es esta especie como de alternancia, de ida y vuelta, ¿no? Entre la subjetivización y el dato duro, ¿no? Bien, dicho esto, espero que les haya gustado Poniatowska. Siempre digo que a mí me gusta mucho y disfruto mucho de su forma de trabajo sobre lo real, que es también siempre para mí una preocupación. Nos vemos la próxima. La próxima vamos a leer a Lemebel. A Lemebel también le vamos a dedicar 2 clases, igual que como hicimos con Poniatowska. Vamos a trabajar una clase como más, como en el caso de Poniatowska, con el limbo, y otra con la parte de crónica. Solo que con Lemebel vamos a empezar por la parte de crónica, ¿sí? Así seguimos con este mismo género. Sin embargo, les voy a subir lo que va para la siguiente clase, porque es la novela Tengo miedo torero. Es una novela, para mí es formidable, y yo creo que se la van a devorar, pero por eso se la subo antes, porque así tienen la clase siguiente de feriado, van a tener 15 días para leer. Bueno, espero que estén muy bien y que se cuiden mucho y que estemos acá los mismos para la próxima semana, que viene siendo como la meta más grande a la que podemos aspirar. Cualquier cosa, siempre escríbanme. Yo soy muy feliz cuando recibo sus mensajes, nunca se olviden de eso. Así que cualquier cosa, cualquier duda, o no duda, no hace falta que sea duda, algo que me quieran comentar o lo que tengan ganas, si quieren nomás contarme algo, me escriben y me lo cuentan, ¿sí? Nos vemos y un beso.